Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su clase. Sobre todo espero que se encuentren bien, que todo marche de lo mejor. El día de hoy siempre seguiremos sobre el tema del conflicto armado interno y pues espero que pongamos atención y que si surge alguna duda pues me lo dejan saber. Y siempre vamos a comenzar con una pequeña presentación. El día de hoy lo que trataremos sería qué causó el conflicto armado interno, siempre en Guatemala. Muy bien, entonces para ello empezaremos a ver qué lo causó. Se señalan como las causas más comunes del conflicto armado interno en Guatemala a lo que es la desigualdad social y económica, lo que es la exclusión política y cultural y al no reconocimiento de los derechos de amplios sectores sociales, sobre todo de los pueblos indígenas. Como ustedes saben, uno de los principales factores también fue el racismo que se obtuvo por medio del gobierno de Guatemala, que fue sobre los indígenas, y por ello desató lo que fue la violencia y cada uno de los estragos que realizaron. Asimismo, sabemos que esos cambios afectaron fuertemente la economía y las condiciones de vida de las poblaciones, provocando muchos desajustes y problemas. La mayoría de la población sufrió el efecto de la modernización, pero esta no respondió a sus intereses. Durante el conflicto armado interno, pues hubieron varios factores económicos, los cuales no permitían realmente lo que es poder llevar una vida, lo que es en el ámbito estable. Esto quiere decir de que las personas que estaban trabajando en lo que sería en la agricultura, pues fue una de las maneras más difíciles para sobrellevar, ya que sabemos de que debido al conflicto armado interno, pues se utilizaban los campos o las tierras de otras personas para poder esconderse o para poder realizar cualquier acto atroz. Asimismo, pues la respuesta fue liderada por partidos y movimientos sociales organizados que se enfrentaron a los poderes del Estado y a las poderosas fuerzas económicas. Uno de ellos, podríamos decir que fue la guerrilla. Fue una organización que intentó velar por la justicia. Sin embargo, sabemos que hubieron varios factores en los cuales no le permitieron, pero sin embargo intentaban que la gente estuviera bien, que fuera la gente civil y que no tuvieran no tuvieran miedo o no estuvieran con lo que sería el miedo de que les pasara algo. En esta ocasión, pues, les estaré enseñando lo que es un pequeño diagrama, siempre relacionado sobre lo que causó el conflicto armado interno. Eh, la causa de un conflicto se refiere a lo multicasual, que son las causas, son múltiples y se relacionan entre sí. Sobre las multidimensionales, que comprenden distintos niveles y dimensiones de la vida social, económica, cultural y religiosa. Los contextuales, que dependen de las situaciones en que se desarrollan, es el conjunto de circunstancias, lo que son las situaciones que corresponden al lugar donde se produce el hecho y las condiciones concretas que le rodean cuando se está produciendo, y los procesales, que son los conflictos que se van modificando con el tiempo a nuevos ritmos e intensidades con nuevas causas. Como podemos visualizar, las causas de un conflicto en esta ocasión dependen de muchos factores. Uno de ellos son los situacionales, que es sobre el lugar donde se produce el hecho y las condiciones. Eh,
Se podría decir que fue en Guatemala, fue en la mayoría de los departamentos. Sin embargo, los más afectados, entre ellos podemos mencionar lo que fue Quiché y otros departamentos. Asimismo, pues seguiremos avanzando, perdonen. Es un pequeño afiche siempre sobre lo que causó el conflicto armado interno. Sobre ellos serían los conflictos que fueron debido a desacuerdos en torno a lo que son relaciones. Es cuando inciden en los vínculos entre personas o grupos debido a intereses diversos. Esto podemos mencionar lo que sería el gobierno con el pueblo guatemalteco. El gobierno siempre ha buscado lo que es una apropiación tanto de la cultura, de lo que es la economía, y por ende muchos de los ciudadanos pues no permitieron esto. Los valores, cuando hay un desacuerdo en las visiones morales o éticas de las personas o grupos, lo que sería la visión del ejército de Guatemala no concordaba con lo que debería de pasar. Como se pueden dar cuenta, es como lo que pasó con Jacobo Arbenz. Hubieron desacuerdos debido a que fue uno de los mejores presidentes que buscó el bienestar de los ciudadanos y no el bienestar mismo, y por ende muchos de las organizaciones o políticos no permitieron esto y pues intentaron derrocarlo como la United Fruit Company y lo que sería la CIA, y entre muchos factores. Sobre lo que serían los intereses, es cuando toca la percepción de los beneficios de las personas o grupos se pueden tener, es cuando sabemos que la avaricia es mucho más fuerte que el control, es mucho más fuerte que el razonamiento, y por ende mucho de las cosas, los intereses es tener la apropiación de terrenos en esa época y sobre todo lo que sería de muchos factores más. La información cuando hay contradicción entre los hechos y los datos que se tienen. Esto es algo muy complicado, ya que lo que sería los hechos con los datos que se recabaron no tienen casi nada en específico, y más con el informe que entregó el ejército de Guatemala. Sobre los problemas estructurales es cuando afectan los recursos y capacidades de los grupos poseen. Como le comento, cada persona y cada guatemalteco tenía sus recursos. Esto puede ser en materia prima, y asimismo, pues, debido a que hubo racismo por parte del ejército de Guatemala, eh, asimismo, pues, no tuvieron y no les permitieron avanzar lo que serían las personas indígenas. Muy bien. Asimismo, pues, veremos un video y quiero que pongamos atención. A lo- La canción es sobre qué causó el conflicto armado interno. ¿Qué causó el conflicto armado? El conflicto armado tuvo un origen múltiple. Fue un cúmulo de conflictos históricos acumulados y no atendidos por más de un siglo. A lo largo de la historia, los guatemaltecos hemos vivido muchos conflictos que se han enfrentado utilizando la violencia. La violencia fue usada para obligar a la población a vivir en un sistema económico en el que la riqueza, sobre todo la tierra, se mantenía en pocas manos. Esa desigualdad se justificó por medio de ideas que veían a la población indígena como una raza inferior, causante del atraso del país, negándoles el acceso a servicios básicos como salud y educación, pero también el acceso a la participación política. Pero eso cambió en 1944, cuando el cansancio por las dictaduras que habían gobernado por largos años provocó que muchos guatemaltecos exigieran cambios. Hubo una revolución y por primera vez se celebraron elecciones libres. En solo 10 años se crearon nuevas instituciones y se promovieron avances sociales que persisten hasta hoy. Pero muchos creyeron que sus intereses estaban siendo afectados y de nuevo, gobiernos autoritarios tomaron el poder en 1954,
Apoyados por Estados Unidos, que en el contexto de la Guerra Fría vio algunos cambios impulsados con una amenaza comunista. Ante el cierre de espacios para participar, algunos miembros del ejército y otros guatemaltecos organizados creyeron que podían cambiar la situación por medio de la lucha armada. Muchos sindicalistas, estudiantes campesinos e indígenas se sumaron más adelante a esas guerrillas. En resumen, el conflicto armado fue el resultado de relaciones sociales violentas, los efectos de la estructura económica basada en la exclusión de la mayoría, el racismo y la falta de espacios de participación social y política, a lo que se agregó la manipulación de elecciones. A eso se le sumó la existencia de un sistema de justicia débil, que no garantizaba el cumplimiento de la ley ni el respeto de los derechos ciudadanos. Lo cierto es que los altos niveles de violencia tienen consecuencias destructivas para la sociedad. Los conflictos deben atenderse y solucionarse por la vía del diálogo, sin recurrir a la violencia. Para ello, es necesario la construcción de instituciones que garanticen un Estado de Derecho y la satisfacción de las necesidades básicas de la población, porque Guatemala tiene un futuro que confeccionar. Bueno, como se pueden dar cuenta, muchos de los factores de lo que causó el conflicto armado interno lo hemos estado viendo en los temas anteriores. Sobre todo, pues, una de ellas se pueden dar cuenta que fue que el gobierno creía inferioridad a las personas indígenas, a los cuales privaron de lo que fue la salud, la educación, entre otros ámbitos. Asimismo, se pueden dar cuenta que al final los ciudadanos guatemaltecos alzaron la voz. Fue un poco violento, pero se reunieron lo que fueron organizaciones, tanto estudiantiles como algunos de los militares, los civiles, las personas civiles y sobre todo cada una de las personas que buscaban tener una mejor vida y poder hacer justicia. Asimismo, pues lo que veremos es un pequeño resumen del video. Entonces, ¿cuáles fueron las causas del conflicto armado interno? Las principales causas fueron los problemas estructurales del país, la desigualdad, la concentración en la propiedad de la tierra cultivable y la pobreza. Esto fue una justificación para llevar a cabo las acciones represivas que se desarrollaron después de la invasión liberacionista de 1954 en Guatemala. La idea de no tolerar ninguna posición llevó a construir un enemigo imaginario que terminó en la sospecha de todas las personas como posibles amenazas o enemigos. De esta manera, para el Estado guatemalteco, el enemigo fue toda la sociedad y se persiguió no solo a los que estaban involucrados en los hechos armados, sino a todo tipo de opositores o descontentos, incluso aquellos que no favorecen las acciones armadas. Y asimismo, pues tenemos lo que serían las gracias, pero sin antes lo que es el instrumento y la herramienta evaluadora. Ellos es una sopa de letras. Ah, no, perdonen, es un test. Tienen 5 minutos para realizarlo. Es sobre falso y verdadero. Son de opción múltiple. Entonces tienen 5 minutos para poder realizarlo. Entre ellas puede ser la respuesta fue liderada por partidos y movimientos sociales organizados. Igualmente al finalizar, quiero que me envíen una captura sobre lo realizado. Y si tienen alguna duda me pueden escribir o igualmente yo siempre les comparto un enlace para que puedan realizarlo. Y pues sin más nada que decir, gracias por el tiempo compartido el día de hoy, gracias por poder estar presentes y espero que siempre les ayude de algo, que como siempre les menciono, que siempre hay que ser empáticos con el dolor el dolor ajeno y poder ayudar al que lo necesita realmente. Entonces creo que esto sería todo por el día de hoy, chicos. Gracias por tu tiempo, que todo marche bien el día de hoy y nos vemos hasta la próxima clase.